ser un culto especial, ¿verdad? Pues el tiempo parece que va corriendo muy deprisa, ¿eh? Pero vamos a tener un momento para meditar en la palabra del Señor, para pensar en este día en el que estamos presentando, dedicando al Señor a estos dos preciosos bebés, con sus familias, con su iglesia, en un texto en la palabra del Señor que tiene sin duda lecciones para nosotros en este tema. Y os invito a abrir por primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28, y quien habla es Ana, la mamá de Samuel, la mamá del bebé, y dice: por este niño oraba, y el Señor me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Que en algún momento pues, nos pararemos más en sus detalles, pero fundamentalmente, para ponernos en contexto, Ana es una mujer que llevaba casada tiempo con su esposo Elcana y no podía tener hijos. Y esto pues era de gran sufrimiento para ella. Y ella lo pedía al Señor: Señor, dame un hijo, ¿verdad? Y ella pues sufría esta esterilidad, la sufría dentro de sí, y en un momento pues el Señor responde a su oración y le da a ese precioso bebé Samuel, que después llegaría a ser un gran profeta, un gran siervo del Señor. Y los versículos que hemos leído pues son esa expresión de gratitud, de reconocimiento. Señor, oraba por ese niño y el Señor me dio lo que le pedí. Y dice: ahora lo dedico a Dios. Es interesante esta frase. Nosotros hablamos que dedicamos el niño al Señor, ¿verdad? Estos cultos de presentación de un niño al Señor. Y por supuesto, lo primero que tenemos que recordar, ¿verdad? Quizás para ubicarnos en nuestro contexto, el acto del que hemos participado de dedicar a Elizabeth, a Sebastián, al Señor, no tiene ningún aspecto salvífico. No les hemos perdonado pecados, ni esto va a contar para el futuro en el sentido de que ya son cristianos, ¿verdad? Porque se ha orado por ellos aquí en la iglesia. No es eso lo que ha sucedido, ¿verdad? Entre otras cosas, porque la Biblia nos enseña que la fe es una experiencia personal. Cada uno de nosotros, cuando tenemos uso de razón, ¿verdad? Por eso practicamos el bautismo de creyentes adultos, ¿verdad? Cuando hay una capacidad de responder positivamente al amor de Dios, a la misericordia de Dios, entonces cada uno decide, ¿verdad? Pero solo en esa situación. La Biblia dice que nadie hereda el pecado de sus padres. Es decir, en este acto que hemos celebrado no estamos perdonándole pecados ni a Elizabeth ni a Sebastián. ¿De qué? ¿Verdad? Podríamos nosotros inculparles de pecado, porque el pecado siempre es un acto consciente. Es una respuesta de rebeldía a Dios que evidentemente en estos bebés no se les puede inculpar. Decía el profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Y dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, cada uno en nuestra vida asumimos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero ni los hijos van a tener que sufrir, ¿verdad?, el pecado de sus padres en el sentido de la respuesta eterna hacia Dios, ¿verdad?, ni tampoco se van a salvar porque los padres sean muy creyentes. Los hijos tendrán que crecer y tomar sus propias decisiones. Pero claro, ¿qué pasa con ellos ahora? Bueno, leíamos antes, en el tiempo de dedicación, las palabras de Jesús cuando decía: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso es lo que hemos podido celebrar hoy, ¿verdad? Que los niños se les ha traído al Señor, ¿verdad? Pero para reconocer una realidad, y es que hasta que ellos tengan esa capacidad de decidir por sí mismos, hasta que ellos tengan la capacidad de responder por sus actos de una manera consciente, responsable,
El Señor los tiene en su gracia, porque la gracia de Dios es gracia de amor, de perdón, de restauración, de vida, ¿verdad? Y no inculpa de pecado al que no puede responder. Entonces podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Pues si esto no es un bautismo, no es un bautizo, no hay pecado del niño y tal, bueno, pues claro que sucede algo importante en el día de hoy. Al no hablar de perdón de pecados, de inculpar de pecados al bebé y de perdón ni nada de eso, no estamos devaluando este acto, sino que estamos poniendo el énfasis en el lugar adecuado. Es decir, no lo podemos poner sobre los bebés, ¿verdad? No podemos cargar sobre Elizabeth y sobre Sebastián, ¿verdad? Pues y hablar de su pecado, porque eso no es una realidad, sino que hoy lo que hemos hecho es una realidad de compromiso por parte de los padres, de los papás. Ese es el acto importante hoy, la responsabilidad de los padres y por ende, ¿no?, de la comunidad hacia esos bebés. Por eso, en el texto que hemos leído y en el pasaje de Ana, ella oraba, no solamente por tener un hijo, que era su deseo, lo que anhelaba con su esposo, sino también que su oración constante y reiterada era para que ese bebé fuera realmente un bebé que creciera en los caminos del Señor. Es decir, Ana oraba, Señor, dame un hijo, y si me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Es decir, se estaba comprometiendo no solamente en disfrutar el regalo, el don de ese bebé, sino que estaba comprometiéndose como una mujer creyente en que ese hijo habría de ser un hijo para el Señor. Aquí hay una palabra que algún padre, sobre todo los que tenéis o tenemos hijos adolescentes, nos lo tenían que haber contado antes, ¿vale? Porque cuando dice se lo entrego al Señor, en cierta manera lo que está diciendo Ana es se lo devuelvo. El Señor me lo ha dado y yo se lo devuelvo, se lo entrego para que sea suyo, ¿verdad? Y yo cuando lo leía pensaba en algunos padres, dice, si a mí me lo hubieran contado, ¿verdad? Hubiera podido yo devolver a mi adolescente al Señor y dirle, Señor, ya lo he tenido bastante, llévatelo. Bueno, no se trata de eso, ¿verdad? Pero a algunos se nos ha pasado la idea por la cabeza. En fin, la cuestión es que Ana, ¿verdad?, vivía el regalo no ya como una propiedad suya, sino que como persona creyente lo vivía en la realidad de la presencia de Dios en su vida. Y ese don, ella decía que se lo entregaba a Dios porque ella sabía que era la mejor realidad para ese hijo que tanto amaba. Ella quería que Samuel creciera bajo la protección, bajo el cuidado, bajo la guía de Dios mismo. Y creo que esta es una primera lección fundamental para los nuevos papás y para todos los que somos padres o tenemos responsabilidad hacia personas en nuestro entorno, ¿verdad?, que nos preocupan, sobre los que nos sentimos responsables. No hay nada mejor que dedicar esas vidas que están a nuestro cuidado que entregárselas al Señor, que hacerlas parte del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Seguramente, no se lo he preguntado a ellos, mira, podía haberme ayudado como ilustración para el sermón. No sé qué esperan de sus bebés, que sean médicos, ingenieros, o en fin, no sé qué cosas, ¿verdad? O futbolistas, si es bueno y se gana mucho dinero con eso, ¿verdad? O ser famoso, o que sea cantante, ¿no?, y que pueda salir en estos programas, yo qué sé. Hay tantas cosas que se puede ser en la vida y que los padres, pues legítimamente, pues seguramente le dan vueltas y dice, oye, pues a ver si mi chiquita, mi chiquito, pues hacen carrera o hacen lo que sea, ¿verdad? Y eso está bien, es legítimo, en fin, no sé si lo de futbolista, pero yo creo que es lógico, ¿verdad?, que los padres, pues piensen, aspiren, deseen lo mejor para sus hijos. Ana nos está diciendo que todo eso está muy bien, pero que por encima de todo, por favor, no olvidemos que lo mejor que le podemos desear a nuestros hijos es que anden en los caminos del Señor. Creo que a nadie le tengo que convencer ni explicar lo complicada que es la vida. Creo que a ninguno de vosotros os tengo que abundar mucho para deciros cómo se truncan los sueños, los propósitos en la vida. Uno hace planes y se desbaratan, pues cuando uno menos lo espera. Uno piensa que tiene la vida encauzada y el mundo se pone del revés
y lo que uno parecía tener encauzado y controlado, de repente estamos otra vez en la línea de partida. Y nadie estamos libres de eso, ¿verdad? Ya sea porque haya cambios en el trabajo, porque haya cambios políticos, porque haya enfermedades, rupturas en la familia. Son tantas cosas las que pueden pasarnos, que truncan nuestros sueños, que truncan nuestros planes. Pero hay una cosa que si nosotros ponemos en nuestra vida, eso nunca, nunca se va a truncar. Y es poner al Señor en el centro de nuestro corazón. Es confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Eso es algo que pase lo que pase, nada lo puede cambiar. El apóstol Pablo lo dice, seguro que con mucha mayor elegancia, ¿verdad?, y belleza que lo digo yo, cuando en Romanos 8 dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y empieza a hacer mención de las cosas más terribles, ¿no?, que uno podría pensar, ¿verdad? Dice, bueno, lo alto, lo bajo, la muerte, la vida, la muerte, en fin, lo que podamos pensar que son amenazas a nuestras seguridades, el apóstol dice, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que, seguro, ¿verdad?, que Rose, Juan Carlos, Alejandra y Eduardo quieren para sus hijos. Y lo que todos queremos para nuestros hijos, para los que amamos y tenemos a nuestro alrededor. Que el Señor sea la prioridad de su vida. Es más importante anhelar que nuestros hijos un día, cuando llegue el tiempo, puedan creer en Jesucristo y confesarle como su Señor y Salvador. Eso valdrá más que el que puedan ser ricos, que puedan ser famosos, que puedan tener no una carrera, sino 10, las que sean. Cosas importantes de la vida, claro que sí. Pero nada va a valerles más como tener al Señor como su Salvador personal. Y creo que eso es algo que no debemos cansarnos de recordarlo. Y la Biblia nos da infinitas recomendaciones, ¿verdad? Evidentemente, podríamos decir que en primer lugar es la intención, ¿verdad? Nuestros hijos no van a crecer en los caminos del Señor por ósmosis, porque sí. Tendremos que ser intencionales. Es la responsabilidad de los padres desde pequeñitos, por eso la Iglesia hace ese símbolo, ¿verdad?, de regalarle su primera Biblia de colorines y tal. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿verdad?, que desde que nacen hay que guiarles y conducirles por los caminos del Señor. No va a pasar de manera accidental. Bueno, el Señor tiene caminos, ¿verdad?, muy distintos, pero nuestra responsabilidad es encauzar a nuestros hijos en los caminos del Señor de una manera intencional. Cuando el Señor les da la ley al pueblo de Israel, en el texto de Deuteronomio, que tan conocido es, Deuteronomio 6, Él empieza a darles el gran mandamiento, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, vas a poner al Señor en primer lugar. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Claro, si tú no te las crees, es muy difícil compartir lo que tú no tienes. Y entonces empieza diciendo, las pondrás en tu corazón. Dice, y después las repetirás a tus hijos. Fijaros que no dice, se lo contarás. Dice, se las repetirás. Es decir, una y otra vez será una lección de vida. El mensaje del Señor para nuestros hijos. Esa es la primera gran responsabilidad que tenemos los padres. Enseñar y, como decía, desde el ejemplo. Una de las crisis que tenemos, ¿verdad?, en las familias cristianas es cuando nuestros hijos nos pueden decir, sí, pero es que, papá, tú el domingo, ¿verdad?, pues, en fin, eres muy cristiano y después el lunes eres un bárbaro. Imaginad. ¿Cómo podemos, si ese fuera el caso, ¿verdad?, en fin, sin esas exageraciones quizás, pero si no somos consistentes, si no somos coherentes en decir que somos cristianos y vivir como cristianos, los chavales es lo primero que perciben. Ya sabéis que los hijos lo primero que buscan es a ver dónde fallamos, ¿verdad? Y ahí parece que ponen el dedo en esa llaga. Pues en la cosa de la fe también. Papá, tú, mamá, tan cristiana, tan cristiano. Y tenemos que practicar, vivir con coherencia en nuestros hogares aquello
que le hemos de repetir, de recordar a nuestros hijos, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Y por supuesto, ¿verdad?, junto con esta responsabilidad de guiarlos en los caminos del Señor, también tenemos una responsabilidad global, y como iglesia no queremos dar la impresión de que solo nos preocupa lo espiritual, lo trascendente, y no nos ocupa nada más, ¿verdad? El Evangelio es un mensaje global, holístico, alcanza todos los ámbitos de la vida. Y también es responsabilidad de los padres proveer, proteger, nutrir a sus hijos, que no les falte de nada. Esa es una responsabilidad muy importante. A veces hay personas que dicen, bueno, yo cuando estaba soltero, pues yo hacía, deshacía, vale, pero no estás soltero, ahora estás casado y tienes un hijo. Y esa es una responsabilidad que tienes de cuidarlo. Hay una vez, cuando yo vivía en Suiza, hace ya muchos años, en la iglesia en la que asistía había una persona allí, la mujer era una bellísima persona, ¿no? Pero bueno, estas cosas que a veces faltan las coherencias, ¿no? Madre de 7 hijos, 7 varones. En la iglesia los conocíamos como los 7 fantásticos, pero vaya 7, vaya 7. No os quiero contaros. Bueno, la mujer, tú la escuchabas orar y conmovía, ¿no? Una mujer que resentía al Señor. No se perdía ni un culto, no solo de su iglesia, sino de todas las que hubiera en la zona de Zúrich. Pero ¿sabéis? Una vez el pastor tuvo que decirle, hermana, quizás sería importante que dejara usted de ir tanto a los cultos. Dice, ¿un pastor diciéndole a alguien que deje de ir tanto a los cultos? Porque llegaba la hora de comer y el plato de comida no estaba para los chiquillos en la mesa, porque ella estaba ocupada en lo espiritual y trascendente, que es muy importante, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Nuestras vidas tienen que ser un equilibrio, ¿verdad? Y la presencia de Dios en nosotros no solamente es para que, como algunos piensan, flotemos, ¿verdad? Y estemos todo el día en trance y con los ojos vueltos, como algunos piensan que es la espiritualidad, sino que la vida en Cristo nos hace responsables, no solamente de lo que tiene que ver con lo interior, con el pecado, con el alma, como lo queramos poner, sino que nos hace responsables de todas las facetas de la vida. Y los padres tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos en todos esos ámbitos, ¿verdad? El hecho de ser provisión, de ser protección. Es un mundo complicado en el que vivimos, ¿verdad? Y los padres debemos ser ese lugar de refugio, ese lugar donde nuestros hijos puedan volver con confianza y saber que ahí hay protección, que ahí hay provisión para sus vidas. Eso es sin duda muy importante. Hacerlos parte de vuestra vida. Igual que el Señor Jesús decía, no se lo impidáis, dejadlos que vengan a mí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mis padres y ya personas mayores, ¿no?, hablaban de sus padres, siempre hablaban, dice, uy, yo con mi padre, de usted, y parecía una relación, ¿verdad?, distante. Yo no estoy cuestionando que hubiera o no cariño, pero parecía que los padres estaban en un sitio y los niños no molestaban, ¿no? Era otra cosa, ¿verdad? Estos hijos son para integrarlos en la vida. Un regalo de Dios y nos da a los hijos es para que seamos familia, para que el amor fluya en las relaciones. Tenemos que poner cariño, tenemos que poner amor, tenemos que poner pasión en esos dones que Dios nos ha dado para que realmente nuestros hogares sean lugares de gozo, de felicidad, donde realmente la presencia de Dios se haga manifiesta de muchas maneras. Seguramente podríamos decir muchas más cosas, ¿verdad? Pero como no queremos abrumarnos, que parezca que la lista se nos hace interminable, es sin duda una gran responsabilidad ser padres, pero no estamos solos en la tarea. En esa tarea especial de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, no lo hacemos desasistidos, sino que cuando nosotros nos ponemos a esa tarea de conducirlos en los caminos del Señor, el Señor está siempre ahí ayudando y acompañando. No vamos a extendernos en la historia de Ana y Samuel, pero como Ana dedicó a Samuel al Señor, vemos que muy pronto el Señor en una noche decía, Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que era alguien, ¿verdad?, que el sacerdote que estaba llamándole y tal, pero era el Señor, porque tenía propósito, porque tenía cuidado de Samuel. No digo que
ni Elizabeth ni Sebastián vayan a estar escuchando voces de Dios necesariamente, ¿verdad? Pero sí saber que el Señor va a estar con ellos, que el Señor va a ser su guardador, que el Señor va a ser su provisión. Eso es también parte de la fortaleza que los padres tenemos, ¿verdad? El saber que no estamos desasistidos y que el Señor cumple su buena promesa a aquellos que en Él confían. Dice el libro de Proverbios: instruye a la niña, al niño, en los caminos del Señor, y aun cuando se haga mayor, no se apartará de ellos. Tenemos que creernos esa promesa. A veces la vida tiene altibajos, a veces hay crisis, a veces nuestros hijos parecen que están más con un pie fuera que con un pie dentro. Pero por eso necesitamos agarrarnos a la promesa del Señor, de que esa semilla, ese repetirles el mensaje del amor de Dios para ellos, ese testimonio, ese amor expresado en cuidado, en atención, el Señor lo va a recompensar. Y nuestros hijos podrán crecer en los caminos de Dios, que, como decíamos al principio, debe ser para nosotros el mayor de los deseos. Así que, para terminar, decir a los papás de Elizabeth y de Sebastián que no hay nada mejor que lo que hemos hecho hoy, de comenzar poniendo sus vidas en las manos del Señor, dedicarlos al Señor, decir: Señor, tuyos son, tú nos los has dado, pero son también tuyos. Y dice el texto que hemos leído que al final Ana y su marido terminaron ¿cómo? Adorando al Señor. Qué cosa tan bonita es esa, pensar que en nuestro ser padres, en nuestro conducirlos por los caminos del Señor, en nuestro cuidarlos, en nuestro darles provisión, afecto, cariño, eso es un acto de adoración al Señor. Y creo que solamente por eso y muchas cosas más, sin duda, merece la pena. Así que a las dos familias, ¿verdad?, pero para todos nosotros, recordemos la importancia de dedicar al Señor nuestros hijos. Y para que nadie pueda pensar, dice: bueno, si yo no tengo hijos, o ya están criados, o están, a mí el mensaje no me dice nada. Cualquier cosa que para nosotros valga en la vida, no hay nada mejor que dejarlas en las manos del Señor. Porque el Señor siempre bendice a los que le son fieles, a los que le buscan. Que Él nos bendiga a todos. Amén.